Bueno, buenas tardes a todos. En otro vídeo ya metiéndonos ya en otro bloque, acabamos el bloque 10, que era sobre la Segunda República y la Guerra Civil. Y bueno, nos vamos a meter en el último bloque que vamos a ver. Bueno, como yo siempre os decía en clase, os acordaréis lo de cuestión de orden, ¿no? ¿Os acordáis cuando yo decía aquellos tiempos en que nos veíamos en clase, gloriosos tiempos? No sé si volverán. Pues que yo siempre os decía al principio, cuestión de orden, una cuestión de orden. Bueno, pues nosotros el último tema que vamos a ver va a ser este bloque, el bloque 11. Lo vamos a ver en 3 vídeos, un poquito más largos, en 3 vídeos que yo los voy a grabar en este fin de semana. Y os voy a mandar una serie de fuentes sobre esta época, sobre la época de la dictadura franquista. Y el bloque 12 no lo vamos a ver, yo os lo mandaré en materiales, fotocopias que tengo y tal, para que os lo preparéis por vuestra cuenta. Y bueno, pues esperemos que no caiga mucho de ese bloque 12, ¿no? Porque vamos a ver el bloque 11, sabiendo las nuevas condiciones que hay de la selectividad y de la EBAU y tal, y las disposiciones que ha puesto la universidad, bueno, pues porque hay mucha gente que a lo mejor pues, se siente más cómodo estos temas, este tema concretamente, el tema 11 e incluso el bloque 10, ¿no? Son bloques primero que son muy caíbles, es decir, que hay mucho en selectividad porque son temas muy interesantes, y después hay gente que le gusta mucho la historia contemporánea del siglo XX más que el siglo XIX, entonces que tengáis sobre todo mucha libertad, ¿no? Y ya, bueno, y algunas indicaciones que yo ya os di en un mensaje que os puse, y os dije, bueno, pues sobre el hacer el examen lo más completo posible, etcétera. Pero bueno, eso ya lo hablaremos, ¿no? Entonces yo voy a dar el bloque 11.1 en un vídeo que habrá un momentito que cortaré y lo pararé un momento para volver a, a borrar la pizarra y hacer el esquema de la segunda parte del epígrafe 11.1, y entonces, bueno, pues por eso el vídeo a lo mejor será un poquito más largo, a lo mejor se irá hacia los 35 minutos, una cosa así, esperemos que no tanto, y ya os digo, mañana haremos el del 11, el bloque 11.2, y pasar el 11.3. Con eso hemos acabado. Os mandaré fuentes de este bloque, y ya nos dedicaremos mayo y junio, básicamente, a fuentes y textos del siglo XIX. Y repasar, ¿no? Si nos conseguimos ver pues en las primeras semanas de junio, que nos pudiéramos ver, pues muchísimo mejor, porque siempre el contacto personal es mejor. Bueno, bloque 11 es la dictadura franquista. Y el 11.1, el epígrafe 11.1, es la creación del Estado franquista, grupos ideológicos y apoyos sociales, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros en esta primera parte de este vídeo, antes de que yo corte un momentito y lo vuelva a reanudar, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Y después en la segunda parte veremos las etapas de la dictadura, con sus principales características, y la posición del contexto internacional ante la dictadura de Franco. Bueno, la creación del Estado franquista, ¿no? Nosotros siempre, como siempre os decía yo, cuando nosotros hacemos un epígrafe, sobre todo estos que son de temas, ¿no? Pues nosotros nos ceñimos siempre, queremos describir lo que nos está diciendo el epígrafe, no nos desviamos del tema. Después podemos hacer variaciones, incluso alteraciones en el orden, pero tenemos que tocar siempre todos los temas que están en el epígrafe. Entonces, la creación del Estado franquista, grupos ideológicos y apoyos sociales, ¿no? Ese sería entonces, como os he dicho, la primera parte. Bueno, vamos a ver, en el año 1939 se produce la victoria de Franco, ¿no? En la guerra civil. Ya sabéis que el último parte de guerra es el 1 de abril, y bueno, pues consigue, bueno, pues digamos, 3 consecuencias fundamentales en lo que se refiere a lo que va a ser el régimen de Franco. En primer lugar, derrota a la izquierda, es decir, una derrota total a esa izquierda radical que, en visión de muchas personas, pues iba a crear una revolución social y un régimen, bueno, pues muy, digamos, muy vinculado a lo que era el comunismo. Por otra parte, acaba con la República, pero no solo con la República, acaba con la República y acaba con todo el liberalismo que había imperado en España pues desde 1833, desde el advenimiento de la reina Isabel, ¿no? O sea, después de la muerte de Fernando VII, ¿no? Y por otra parte, pues evidentemente crea un régimen nuevo, ¿no? Va a crear un régimen nuevo. Un régimen que va a ser una dictadura. Y va a ser una dictadura pues con unos rasgos muy particulares, ¿no? Tendemos, cuando hablamos de Franco y tal, como es un tema que además se ha estudiado mucho historiográficamente, y además también se ha estudiado mucho por personas que no son historiadores, es decir, que yo siempre digo bueno, que muchísima gente habla de Franco, pues a lo mejor desde un punto de vista periodístico, o incluso desde un punto
punto de vista personal. Mucha gente ha hablado y escrito de Franco desde vivencias personales, muchos negativas, algunos también positivas. Es decir, entonces, pues claro, llega un punto en que los términos se alteran, ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, decir, por ejemplo, que la dictadura de Franco era una dictadura fascista, bueno, pues yo, y además esto creo que si alguien ve este vídeo, espero que nadie vea este vídeo, que no sea alumno, pero si lo ve alguien me da exactamente igual, pues es un error garrafal, es decir. Ahora, que tenía rasgos fascistas, sí, que tuvo rasgos fascistas, sí, y que además tuvo, como veremos en la segunda parte, en las etapas de la dictadura, que tuvo momentos en donde hubo una identificación con el fascismo y con el nazismo alemán, pues también. No nos vamos a olvidar de la última parte del bloque 10, cuando vimos los apoyos internacionales a los bandos de la guerra civil, que efectivamente España recibió tres ayudas fundamentales. La España de Franco recibió tres ayudas fundamentales, que fueron el régimen alemán, el régimen nazi, Hitler, Mussolini, el régimen italiano y, un poquito menos, pero el régimen portugués, ¿no? Y bueno, pues el otro bando pues recibió el apoyo fundamental de la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tenía unos rasgos fascistas. Pues, ¿cuáles? ¿Qué rasgos fascistas tenía? Pues fundamentalmente ese concepto que se tenía de guía, ¿no? en el jefe del gobierno. Franco, desde octubre del 36, asume la jefatura. Sabéis que al principio de la guerra civil hubo una junta de defensa formada por generales, que la presidió curiosamente el general Cabanellas, que era el general más antiguo en el escalafón. Ahí se respetó el régimen militar, la jerarquía militar por antigüedad, pero a partir de octubre del 36, bueno, pues la Junta designa como jefe a Franco, generalísimo de los ejércitos, etcétera. Y ya en 1938, me acuerdo que cuando estuvimos explicando, y si veis el vídeo, si volvéis a ver el vídeo del último bloque, pues ya Franco en el año 38 incluso, bueno, pues crea un gobierno con una serie de ministros, es decir, crea un consejo de ministros. Es decir, la España ya se va viendo, incluso antes de que acabe la guerra, quién va a ser ahí la cabeza del régimen, evidentemente, ¿no? Que va a ser Franco, ¿no? Bueno, pues ese concepto de guía, que lo pongo aquí, no os preocupéis porque si no veis bien la pizarra, yo os voy a hacer una fotografía de los dos esquemas y os la voy a mandar por WhatsApp, o sea que vais a tener las fotografías de los esquemas. Entonces, bueno, pues ese concepto de guía, bueno, ¿cómo se llamaba, por ejemplo, en Italia? El duce, ¿no? El duce, ¿no? Mussolini era el duce, ¿no? ¿Cómo se llamaba en Alemania? El Führer, que era el conductor, ¿no? El conductor, ¿no? El guía, ¿no? Bueno, aquí, ¿cómo se va a llamar? Aquí somos más auténticos, ¿no? Somos más castizos, ¿no? El caudillo, el caudillo, ¿no? Entonces, bueno, pues Franco va a ser el caudillo de España. De hecho, en las monedas españolas, la peseta, ¿no? Ponía, si tenéis alguna peseta de antes de 1975, aparece el perfil de Franco y ponía Francisco Franco, caudillo por la gracia de Dios. Nosotros después decimos, bueno, porque era una guerra y tal. Él decía por la gracia de Dios, ¿no? Bueno, con todas las connotaciones que tenía ese concepto de guía, ¿no? ¿Os acordáis que los que habéis dado historia contemporánea de primero, cuando se ven los movimientos fascistas, y si no, los que os acordáis de cuarto de la ESO, cuando se ve el fascismo, ¿no? Bueno, pues el fascismo tiene unos rasgos muy curiosos, ¿no? Y uno de ellos es el líder carismático, ¿no? Es decir, el líder tiene que tener carisma, ¿no? Después, pues claro, se han ridiculizado, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues se ridiculiza mucho, por ejemplo, pues las gesticulaciones, por ejemplo, de Mussolini, ¿no? Es decir, yo siempre me acordaré de los vídeos esos de Mussolini cuando hablaba al pueblo, ¿no? Y se ponía a dar gestos y tal, ¿no? Y bueno, pues uno ve el vídeo, bueno, y se parte de risa. No os cuento nada si veis los vídeos a lo mejor de Hitler y sobre todo los memes que están circulando ahora con la voz de Hitler doblados por españoles haciendo mención a cosas de la actualidad, ¿no? Y salen los gestos de Hitler y cómo era y tal. Pero no se puede dudar que en su época, en su momento y en su lugar, pues eran líderes carismáticos, es decir, la gente los seguía. Bueno, los seguía, por Dios, si los seguía, los siguieron hasta la guerra, es decir, hasta la aniquilación prácticamente total de Alemania, o sea que imaginaos, ¿no? Bien, otro rasgo fascista que en principio podemos ver en el régimen de Franco, en ese régimen nuevo, es el partido único. Ahí volvemos otra vez a lo que estuvimos hablando en el bloque anterior, ¿no? Aquel decreto de unificación de abril del 37.
¿no? Bueno, pues cuando Franco empieza la guerra, pues tiene un montón de sectores que lo apoyan. Bueno, un montón, quiero decir, varios sectores, muy variados, ¿no? Y además muy variados y muy enfrentados entre ellos. Es decir, la Falange apoya a Franco durante la guerra, pero también lo apoyan los carlistas. Pero bueno, los carlistas y los falangistas se llevan a matar. Entonces, bueno, pues ahí hay una persona que va a tener mucha importancia, básicamente desde el año 1936 hasta aproximadamente 1943-44, que va a ser el cuñado de Franco, que es Ramón Serrano Suñer, que llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Bueno, Ramón Serrano Suñer, pues es abogado de estudios y entonces diseña un decreto de unificación y unifica todas las fuerzas políticas y crea un partido único, que se llama Falange Española Tradicionalista de la JON, que aparecerá en los apuntes, lo veréis como FET de la JONS, Falange Española Tradicionalista y de la JONS. O sea, ahí he unificado todos los sectores, ¿no? También se denomina, a ese partido se le denominó el Movimiento Nacional. A partir de los años 50 se le denominó Movimiento Nacional. Porque, claro, a partir de los años 50 el régimen se quiere alejar de los estereotipos fascistas. No podemos olvidar que ese régimen nuevo, esa dictadura de Franco, va a tener además unos rasgos muy personales del dictador. Es decir, va a ser una dictadura donde los rasgos del dictador van a estar muy marcados. Por eso decimos que también rasgos autoritarios. Es decir, no se puede negar que Franco es católico. Curiosamente, los fascismos, concretamente el nazismo y el fascismo italiano, van a abandonar los principios religiosos en aras a una especie como de religión laica y culto al líder. Entonces, bueno, pues Franco, sin embargo, eso nunca va a abandonar su catolicidad, ¿no? Y su cristiandad. O sea, además incluso se va a considerar, pues, como decía, ¿no? El faro de Occidente, ¿no? El faro católico de Occidente, ¿no? No se puede olvidar que es militar. Curiosamente, si analizamos, tanto Hitler como Mussolini, ninguno de los dos eran militares. Sí lucharon en la guerra, en la primera, en la Gran Guerra, lo que se llamó la Gran Guerra, pero uno llegó a cabo y el otro, bueno, después incluso militó en el Partido Comunista, es decir, no eran militares. Franco, sin embargo, es un militar de carrera. Eso es muy importante para entender lo que va a ser el tema jerárquico dentro del régimen, ¿no? Y por supuesto muy tradicional, es decir, muy defensor de las tradiciones, ¿no? Incluso algunos dicen que él era monárquico, y probablemente lo era, ya que su padrino de boda fue Alfonso XIII, o sea que era una persona que era monárquica porque era antirrepublicana, ¿no? Lo que pasa es que después él pues va a, bueno, pues digamos, a torear a los monárquicos, ¿no? En realidad, al final, el régimen lo que va a intentar es un equilibrio entre lo que se suele llamar la familia franquista, fijaos, ¿no? Es decir, todos aquellos grupos que eran antirrepublicanos y que lucharon durante la guerra en contra de la República, pues bueno, Franco intentó siempre darles un equilibrio. Y es muy curioso cuando vemos la composición de los distintos consejos de ministros, porque Franco, como jefe del Estado y presidente del gobierno, nombraba a los ministros, evidentemente, ¿no? Y entonces siempre nombraba, daba algunos ministerios, pues daba ministerios a católicos muy declarados, ¿no? Entonces, bueno, pues con lo cual siempre se aseguraba el apoyo de los católicos, siempre daba algún ministerio a los falangistas, por ejemplo, pues yo que sé, Girón de Velasco, que es un falangista muy conocido y tal, pues fue ministro de Trabajo muchos años, y después siempre daba algún cargo a los militares, evidentemente. Por ejemplo, la primera vicepresidencia del gobierno, que la tuvo Muñoz Grande, después la tuvo Carrero Blanco, eran militares, uno de tierra y el otro era de Marina, de la Armada. A los tradicionalistas, a los carlistas siempre le daba también. Y por supuesto siempre había por ahí algún monárquico, bueno, pues que eso ahora lo vamos a hablar un poco cuando veamos la ley de sucesión. Los monárquicos, bueno, pues iban en contra de la República, lucharon al lado de Franco y evidentemente, bueno, pues después tuvieron su preponderancia. Lo que pasa es que, bueno, los monárquicos esperaban una restauración, una pronta restauración de la monarquía, cosa que Franco no hizo, ¿no? Hay un momento crucial en esa formación de ese régimen, que es el año 1945, ¿no? Después veremos las distintas etapas y lo veremos con más detenimiento. Pero sí que es verdad que en el año 1945 lo que se produce es la derrota de las potencias del eje. O sea, el eje, ¿saben? ¿Se acuerdan ustedes del eje? Acordáis del eje Roma, Berlín, Tokio, ¿no? Es decir, bueno, pues es derrotado en el año 1945, en mayo acaba la guerra en Europa y en agosto acaba la guerra en el Pacífico. Y bueno, evidentemente Franco, digamos que es
un recuerdo de lo que es el fascismo en Europa. Y Franco se da cuenta de que evidentemente le van a aislar, como efectivamente se le aisló. Entonces Franco va a hacer va a empezar a emitir una serie de leyes, ¿no? No a partir del 45, un poquito antes, pero sobre todo a partir del 45 la actividad legal va a ser bastante más, una actividad bastante más frenética, de cara a intentar dar una imagen de un régimen que sí, que podía ser un régimen autoritario, presidencialista y tal, pero intentando alejarse poquito a poco del fascismo, ¿no? Incluso se acuña un término que viene en los apuntes, que a lo mejor no lo entendéis, que es la democracia orgánica, ¿no? Es decir, entonces él dice, bueno, igual que todas las potencias occidentales, pues tienen democracia legislativas, liberales, democracias políticas y tal, basadas en partidos, nosotros vamos a tener una democracia orgánica basada en los órganos. ¿Y qué son los órganos? Bueno, pues son las células básicas de la nación, ¿no? Que son tres, ¿no? La familia, el municipio y el trabajo o el sindicato, ¿no? Digamos, esos son los que se llaman los tercios de las cortes, eso lo explicaremos ahora con la ley de cortes, ¿vale? Entonces, bueno, pues él dice que, bueno, que un individuo pues nace en una familia y entonces pues, tiene que haber una serie de representantes de las familias en las cortes, después vive en un municipio porque vive en sociedad y después, por supuesto, trabaja y por tanto tiene que tener una representación de tipo laboral o de tipo sindical. Eso no se lo inventa Franco, eso viene desde lo que era bueno, pues el corporativismo sindical y viene además también de la concepción de el propio José Antonio Primo de Rivera en los principios de Falange, ¿no? Cuando él hablaba de familia, municipio, patria, él decía, ¿no? Él hablaba de esos amores escalonados, ¿no? Hay un libro muy bueno de Stanley Payne que habla sobre José Antonio Primo de Rivera, que se llama La Revolución Española, y eso lo analiza muy bien, ¿no? Stanley Payne, un historiador norteamericano, especialista en historia de España y además especialista en historia contemporánea. Bueno, las leyes fundamentales que va a ir emitiendo, pues son el primero es el Foro del Trabajo, en el año 1938, donde se sientan las bases del nacionalsindicalismo, es decir, de lo que tenía, os acordáis de lo que habíamos visto en el corporativismo sindical de Primo de Rivera, un poco basado en eso, ¿no? Bueno, la ley de cortes, ¿no? Que se crean las cortes españolas. Curiosamente, yo investigando las leyes, son leyes muy cortitas, son leyes con muy pocos artículos y tal, sobre todo la ley del referéndum de 3 artículos, o sea, es decir, una cosa mínima, ¿no? Bueno, pues la ley de cortes pues establece que tiene que haber un poder legislativo y establece una serie de ámbitos sobre los que las cortes tienen que discutir y se tienen que proponer, por supuesto, al presidente del gobierno y al jefe del Estado, que es la misma persona que Franco, el cual se reserva el derecho de volver a mandar la ley a las cortes para que la revisen. O sea, imagínate, ¿no? Ellos hacen una ley, pues que te digo yo, de Hacienda Pública y Tributación. Y Franco la leía o su asesor de la ley, esto no... La devolvía y hasta que no salía la ley como quería Franco, pues evidentemente no se aprobaba, ¿no? Ahí en esa ley de cortes, que sí es un poquito más extensa esa ley, pues se establecen, tiene 9 o 10 artículos, se establecen lo que son los miembros natos de las cortes y lo que son los miembros electivos, que se eligen cada 3 años, etc., ¿no? Después, el fuero de los españoles. El fuero de los españoles es ya una ley que sí que está muy marcado por lo del año 1945. Ya aquí vamos a empezar a ver leyes que se intentan acercar a partir de aquí a un poquito a las potencias occidentales. Es una especie como de elenco de derechos que tienen todos los españoles, de libertades, bueno, de derechos que tienen todos los españoles. Por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad del correo, en fin, es decir, una serie de cosas que, bueno, que son fundamentales, ¿no? Y que, bueno, pues él intenta pues con eso demostrarle al mundo que, bueno, que aquí, que esto no es una dictadura y tal, ¿no? Sino que esto es un régimen, bueno, pues autoritario, pero que no es una dictadura, ¿no? Después la ley de referéndum, que es de ese mismo año, que dice, bueno, pues una ley muy sencillita, de 3 artículos, donde dice que determinados temas que el jefe del Estado y presidente del gobierno considere oportuno, pues podrá someterla a referéndum para que todos los españoles la voten, ¿no? La ley de sucesión. La ley de sucesión es una ley que es muy importante, de 1947, ¿no? Donde se establece que España es un reino y donde el régimen que hay se establece como a modo de regencia. La ley de sucesión del 47 fue una ley curiosa porque, claro, a mí todas estas cosas pues
hay veces que te suscitan un poco de, ¿verdad? Que, bueno, Franco evidentemente era monárquico, ¿no? Bueno, en sus principios, ¿no? O sea, los que le conocían dicen que Franco era franquista, dice Franco era franquista, ¿no? Bueno, pues, pero en teoría era monárquico, ¿no? Luchaba contra la República, ¿no? Se esperaba que una vez gana la guerra, pues hay un sector de monárquicos, por cierto, que no los ponen los apuntes, me parece un fallo garrafal de los apuntes, que no los ponga porque había un sector de monárquicos que apoyaron a Franco y que los apoyaron, y como lo vamos a ver en la ley de sucesión. La ley de sucesión establecía que al ser reino, probablemente después, la Casa de Borbón, después de Franco, cuando Franco lo consideraba oportuno, cuando se consideraba oportuno, se tomaría el trono. Pero claro, había un heredero legítimo a la corona de España. ¿Os acordáis que el 14 de abril de 1931 se fue de España Alfonso XIII? Bueno, pues Alfonso XIII tenía hijos. Y concretamente estaba don Juan de Borbón, su hijo. Alfonso XIII ya había muerto, y don Juan de Borbón era el legítimo heredero. Curiosa la trayectoria de don Juan de Borbón. Esto también puede escocerle a gente que ha defendido a don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón, desde el propio momento de la sublevación militar, le manda una carta a Franco poniéndose a sus órdenes. Carta a la cual responde Franco y le dice que evidentemente él no puede encargarle al que es línea legítima de sucesión de la corona española ponerlo en peligro. Con lo cual Franco, evidentemente, don Juan de Borbón no lucha en lo de las tropas de Franco. Cuando estaría la Segunda Guerra Mundial, hay un silencio total en la persona de don Juan de Borbón, que está por supuesto en el exilio, muy bien en España, y cuando muere, perdonadme, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues empieza a manifestarse y a decir que, bueno, que él está ahí, que hay que restaurar la monarquía en España y tal, que bueno, empiezan a salir una serie de manifiestos, el manifiesto de Lausana, el manifiesto de Estoril, el de Lausana, tal, es decir, una serie de manifiestos escritos por el propio don Juan, desacreditando el régimen de Franco. Y claro, la ley de sucesión, pues digamos que es la gota que colma el vaso, es decir, don Juan de Borbón, que está en el exilio, después de ver la ley de sucesión, ve que efectivamente no va nunca a él a reinar, como efectivamente pasó, nunca reinó en España, ¿no? E incluso obliga a los monárquicos que tenían cargos en la época de Franco a dimitir. Y entonces dice, bueno, esto los llama, ¿vale? Y les dice, bueno, pues vamos a ver si este hombre no va a restaurar la monarquía, pues no colaboréis con él, ¿no? Bueno, pues de todos los cargos que tenía monárquico, que había muchísimos cargos, sobre todo en el ejército, solo dos personas, el duque de Alba y el infante Alfonso de Orleán y Borbón, que era inspector de aviación, me parece que es, solo esos dos dimitieron. Todos los demás monárquicos que habían colaborado con Franco y que eran monárquicos, se quedaron con Franco. Con lo cual, me parece que es un error no incluir ese sector monárquico como otra de esas familias franquistas a los cuales Franco también les dio cargo y lo apoyaron, ¿no? Bueno, después saldrá la Ley de Principios Generales del Movimiento, que es el año 58, que es cuando yo ya habéis dicho que es bueno, pues cuando empieza a llamarse al Partido Único el Movimiento Nacional, ¿no? Bueno, pues que son basados en los principios de Falange, un poco pues legislar y decir, bueno, pues lo que son los principios generales del partido, ¿no? Y por supuesto la Ley Orgánica del Estado del año 1966, que curiosamente se sometió a referéndum. Referéndum en el cual Franco pues, apoyaba el sí, y me parece que fue como de un 99% apoyando el sí y un 1% apoyando el no, una cosa así, no sé, imaginaos también las elecciones como eran, ¿no? O sea, los referéndums como eran, ¿no? Bueno, como resumen, pues digamos que Franco tuvo tres grandes apoyos, ¿no? Para poder establecer ese régimen, ¿no? Aparte de los rasgos que hemos dicho y de esas familias, ¿no? Fundamentalmente el primer apoyo que tuvo fue el ejército, o sea, Franco era un militar, lo hemos dicho ahí en uno de sus rasgos. Franco era católico, tuvo el apoyo de la iglesia, es decir, Franco tuvo el apoyo del ejército, con lo cual, pues evidentemente,
aquí no se movía nadie, el ejército está ahí al lado de Franco y bueno, en un momento determinado, si hay cualquier tipo de movimiento y tal, el ejército está al lado de Franco. Tiene el apoyo, como he dicho, de la Iglesia porque es católico, es decir, y la contraprestación que va a ser, bueno, pues que Franco va a subvencionar a la Iglesia y además no solo la va a dotar de medios y la va a proteger, sino que además le va a dar parcelas de poder muy importantes, como en la educación y tal. Y después, una cosa que no se puede obviar, es decir, Franco va a tener muchos apoyos sociales, es decir, de clases medias, de sectores tradicionales del campesinado. La guerra va por barrios, hay gente que dice, no, es que estas clases medias pues temían la represión. También es verdad que las clases medias pues demandaban a partir del año 39, del año 40 ya orden, tranquilidad, en fin, es decir, un cierto sosiego social que como hemos visto durante las clases que vimos de los bloques 8, 9 y 10 aquí a distancia y tal, pues no se dio en los años, en los 30 primeros años del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, pues también mucha gente lo que quería era ya. Claro, eso unido a una de las etapas que vamos a ver ahora del franquismo, que es el desarrollismo, pues claro, va a explicar también lo que perduró, la perdurabilidad del régimen, ¿no? O sea, cómo ese régimen perduró tanto, ¿no? O sea, casi 40 años, ¿no? De octubre del 36 a noviembre del 75, ¿no? Pues esa es una de las razones, ¿no? Bueno, yo voy a cortar ahora mismo un momento, voy a poner el esquema de la segunda parte y lo vemos. Bueno, pues seguimos grabando. Esta segunda parte del epígrafe, pues muchísimo más cortita y además mucho más sencilla, ¿no? Vamos a ver las etapas de la dictadura y con sus características principales y después vamos a ver el contexto internacional, ¿no? Ese contexto internacional, ¿cómo va a ser? Bueno, como os he dicho, yo os mandaré una foto de los dos esquemas, ¿no? Por WhatsApp para que los veáis, ¿no? O mejor por correo electrónico, ¿no? Para que las tengáis y tal, ¿no? Pero ya es una vez cuelgue yo los vídeos. Bueno, pues mirad, las etapas de la dictadura que os viene en los apuntes, yo creo que son un poquito simplistas, ¿no? Pero, en fin, bueno, yo creo que se hace un poco para sintetizar, ¿no? Los estudiosos del régimen de Franco hablan de muchísimas etapas a lo largo de la época de Franco, porque como era un régimen tan sumamente personal, ¿no? Que en algunos momentos se parece al fascismo, en otros momentos es una dictadura militar pura y dura, un régimen autoritario, presidencialista, etc. Pues claro, se pueden subdividir las etapas, pero a grandes rasgos sí es verdad que hay tres grandes etapas, ¿no? La primera sería del año 39 o del año 38, ¿no? Que es el primer gobierno de Franco, aunque fuera durante la guerra, pero se pone del año 39 porque es el año que acaba la guerra, al año 59, ¿no? Que son las etapas del aislacionismo y la autarquía. Claro, aquí es un poquito simplista como vamos a ver después el contexto internacional. Porque claro, sí es verdad que esta es, digamos, la etapa, digamos, más fascista del régimen, ¿no? Donde los símbolos fascistas todavía imperaban. Pero claro, aquí hay varias etapas, varias subetapas, ¿no? Hay un primer momento en el cual, bueno, pues España se identifica plenamente con los principios fascistas. Después, sin embargo, hay una etapa de autarquía porque el contexto internacional después de la Segunda Guerra Mundial nos aísla, pero sin embargo poco a poco, con la promulgación de esas leyes que hemos visto en el punto anterior y en la explicación de la primera parte del vídeo, se intenta alejar de esos estereotipos fascistas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues... Pero bueno, sí es verdad que es esa primera etapa, ¿no? En la cual, bueno, pues evidentemente pues hay España está aislada internacionalmente, ¿no? Autarquía porque se intentó por todos los medios que España fuera autárquica que significa que pudiera ser económicamente independiente, cosa que vamos a ver después cuando veamos los otros dos epígrafes del bloque, pues evidentemente era imposible porque bueno, España no tiene recursos energéticos y tal, ¿no? Bueno, los años 60 se han marcado como digamos la época del desarrollismo, efectivamente. Decía, bueno, pues Palmer, ¿no? Que es un historiador que no tiene ningún peligro de que lo puedan acusar de que sea pro-Franco, todo lo contrario, era bastante antifranquista. En su libro de Historia Contemporánea, uno de los mejores manuales que hay de Historia Contemporánea, cuando habla de la época de los años 60, pues dice que efectivamente España pues consigue desarrollarse a unos niveles pues casi europeos, ¿no? De hecho, la renta española llega a finales de los años 60 pues a estar en torno al
al 70%, 75% de la renta en Alemania, que era la más alta de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente se alcanzan unas cotas de desarrollo que en el siguiente punto, en el 11.2, veremos por qué se alcanza y cómo es, ¿no? Y después, bueno, pues tenemos el final, que son los años 70, ¿no? Bueno, pues incluso aquí también podríamos hacer unas subépocas, ¿no? Se va viendo el final del franquismo ya a principios de los años 70, sobre todo por las disidencias que hay y los problemas que hay entre las familias franquistas y la oposición al régimen tan grande que había desde fuera, ¿no? Pero incluso después, a partir del año 1973, que es la gran crisis, cuando muere Carrero Blanco, entra en la enfermedad, bueno, pues hay incluso autores que hablan del posfranquismo dentro del franquismo, es decir, que todavía existe el franquismo porque Franco está vivo, pero ya hay un montón de asociaciones, de juntas, de plataformas políticas que ya están hablando de lo que tiene que pasar cuando se muera Franco, ¿no? Es decir, que ya se está hablando del posfranquismo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero bueno, podemos poner esa tercera época como una época de crisis, ¿no? A partir sobre todo del año 1973, ¿no? Que es el asesinato de Carrero Blanco, que era el presidente del gobierno. Porque a partir del año 67, con la Ley Orgánica del Estado, se separa lo que es la jefatura del Estado de la presidencia del gobierno. Y entonces, bueno, pues Carrero Blanco ocupa la presidencia del gobierno, ¿no? en esos años. Bueno, y el contexto internacional. ¿Qué podemos decir del contexto internacional? Bueno, pues lo pone muy bien ahí en los apuntes, de que se pasa de un aislacionismo a un reconocimiento, ¿no? Y efectivamente, es una posición muy variable. Primero, hasta 1943, pues Franco, hasta 1942 por lo menos, ¿no? Hasta 1943, Franco abiertamente, durante la Segunda Guerra Mundial, apoya las potencias del eje. Incluso en el año 1941, en verano del 41, bueno, al final de la primavera del 41, en junio del 41, cuando Alemania invade Rusia, Franco manda una tropa de voluntarios, en torno a 40.000 voluntarios, que es la División Azul, ¿no? Bueno, pues esos voluntarios pues luchan contra el régimen soviético. Franco lo justifica como una lucha contra el comunismo, pero en realidad abiertamente es una ayuda, ¿no? Es un aporte de hombres y de material al bloque del eje, ¿no? A partir de 1943, cuando la guerra pega el giro, ¿verdad? Nosotros sabemos que en Europa normalmente se suele poner pues la invasión ya, las primeras invasiones en 1943 de territorios italianos, la derrota de los alemanes en Rusia, ¿no? Con la derrota definitiva en Stalingrado, en fin, todo eso, son momentos cuando pega un giro la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y ya se ve claramente que va a decantarse en favor de los aliados, ¿no? Entonces Franco ahí va a intentar, con esa promulgación de leyes, ¿no?, que os he dicho antes, ¿no?, se va a intentar ir despegando de esa imagen filofascista, ¿no?, del régimen, ¿no? No obstante, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la recién creada ONU, pues en 1946 emite una condena, porque a Franco se le sigue viendo como un régimen autoritario, y además Franco ha ayudado al bloque, al eje. Entonces, pues, evidentemente, pues, la condena era muy clara, ¿no? Además, Franco, como he dicho, hasta 1943, esa postura filonazi o filoalemana, filogermánica, se persona en el que tenía como ministro de Asuntos Exteriores, que era Serrano Suñer. Curiosamente, a partir de 1943, Serrano Suñer desaparece de la escena política en España, o sea, desaparece. Porque, claro, es un emblema total de esa querencia de querer, esa querencia de algunos franquistas por el régimen alemán, ¿no? Pero no obstante, ya os digo, a partir de 1945 se produce ese aislamiento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en 1947 se va a producir, los que habéis estudiado historia contemporánea y los que no lo recordáis de cuarto, si os lo explicaron, se va a producir el bloqueo de Berlín y el inicio de la Guerra Fría. El inicio de la Guerra Fría, donde se va viendo ya la creación de dos bloques antagónicos en el mundo, no en Europa, en el mundo. El bloque capitalista y el bloque comunista, ¿no? Entonces, por un lado, una alianza militar como va a ser la OTAN, por otro lado, una alianza militar como va a ser el Pacto de Varsovia, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues
Franco va a iniciar un acercamiento, evidentemente, a las potencias occidentales, ¿no? Eso, pues Franco es evidentemente anticomunista, ¿no? Y entonces no se va a acercar al Pacto de Varsovia. Ya, como os digo, se proliferan esas leyes, incluso hay, después de la promulgación del Fuero de Todos los Españoles, incluso a partir de 1946-47, se da libertad a presos políticos, y además se hace mucha propaganda para que, hombre, para que los países se den cuenta de que, hombre, de que él está en el bando que tiene que estar, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, en 1950 la ONU permite a aquellos embajadores que había recomendado que se retiraran de las embajadas en España, pues, bueno, pues establezcan relaciones diplomáticas con España, y de hecho vuelven todos. En 1953, año crucial, se va a firmar un acuerdo con Estados Unidos por el cual España va a recibir mucha ayuda económica a cambio de la instalación de una serie de bases. Bueno, pues bases, por ejemplo, que hay una aquí en Madrid, la de Torrejón, se va a poner también la base aérea de Morón, se va a poner una base naval en Rota, Zaragoza, es decir, una serie de bases porque España va a explotar su posición estratégica, ¿no? Una posición entre el Mediterráneo y el Atlántico, fantástica, donde, bueno, pues Estados Unidos pues le interesa tener una flota permanente, ¿no? O sea, España e Italia, de hecho en Aviano, en Italia, pues hay también una base muy importante americana porque, bueno, pues porque el Mediterráneo es un sitio pues importantísimo y que, claro, está muy lejos de Estados Unidos, y Estados Unidos necesita tener bases permanentes aquí, como después tuvo en Alemania, en fin, en todos los países de Europa, ¿no? Bélgica y tal, a cambio del Plan Marshall, que fue esas ayudas que Estados Unidos le inyectó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues a España también le van a llegar esas ayudas, pero a partir del 53. Y después también firma el concordato con la Iglesia. Esto es, bueno, tiene su cierta importancia, se cita además en los apuntes. Se dice concordato porque, como sabéis, y creo que lo expliqué alguna vez en clase, los acuerdos entre cualquier Estado y la Iglesia Católica como Estado se llaman concordatos, son acuerdos. Porque el concordato de 1953, bueno, pues evidentemente le va a dar un espaldarazo al régimen de Franco, bueno, pues porque, hombre, pues porque que la Iglesia Católica, bueno, pues digamos, vea bien el mantener relaciones. Ya por supuesto, la jerarquía católica española, hispánica, los obispos españoles y tal, habían apoyado a Franco desde la guerra, pero esto era ya el apoyo internacional, con lo cual evidentemente pues se va a producir ese acercamiento. Ya a partir de entonces, a partir de todos estos años, 1953, 1955, entra España ya de pleno derecho en la ONU, pues además entra en el Fondo Monetario Internacional, etc. Y entonces ya después se produce esa entrada de España, entre comillas, ¿no? Esa admisión de nuevo de España en Europa, ¿no? Claro, se va a producir justamente, fijaos, ¿no? En la segunda mitad de los años 50, ¿no? Cuando va a entrar en todos los organismos internacionales, y oye, curiosamente, empieza en los años 60 lo que se llama la etapa del desarrollo. Ya lo vamos a ver mañana cuando desarrollemos el punto 11.2. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo.